Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 6. Ni siquiera habían pasado más de 15 minutos desde que Dovahk había llegado al campo de batalla y ya estaba demasiado fatigado mentalmente, pero dado que no le traería beneficios quedarse parado ahí sin hacer nada, decidió retomar el enfoque principal de su objetivo. El pequeño solo sacudió la cabeza y se preparó para continuar su lucha. Volvió a enfocarse en los cientos de enemigos que seguían llegando por todas partes, así que hizo lo más fácil que podía hacer y disparó ráfagas de ki para hacerlos volar y aniquilarlos a larga distancia. De paso se acercaba a sus compañeros saiyanos más próximos para apoyarlos o usarlos de escudo. Lo que Bardock había dicho resultó ser cierto. Los Tsu-Frui no parecían que iban a acabarse pronto, al fin y al cabo su civilización sobrepasaba los millones y ellos, los saiyanos, apenas eran menos de 50.000, eso sin contar a los caídos en batalla durante esos 9 años en guerra. Se preguntaba cómo es que lograron vencer con tanta dificultad. ¿Algún milagro, quizá? Dovahk continuó con su lucha durante varias horas más. Se sorprendió de lo fácil que era matar a sus oponentes Tsu-Frui. En ese momento no tenía acceso a la tecnología de Freser, como los rastreadores, ni tampoco podía sentir el ki, así que no podía calcular el poder de sus enemigos, pero se atrevía a jurar que debían ser más débiles que los propios terrícolas, ya que estos podían ser asesinados con un simple golpe. Así de frágiles eran, por lo tanto necesitaban apoyarse de poderosas armaduras para resistir los feroces golpes de los saiyanos. Quizás también afectaba el hecho de que Dovahk era bastante poderoso para su edad, pero esto lo descartó ya que los demás saiyanos, así fueran más débiles que él, podían realizar las mismas hazañas sin gran dificultad, solo requiriendo evadir y protegerse de los constantes ataques de los rifles de energía Tsu-Frui. En este aspecto los saiyanos eran como dioses, pero su mayor problema era la tecnología enemiga, puesto que los Tsu-Frui son dueños de incontables dispositivos capaces de provocarles un daño devastador. Entre ellos estaban los clásicos rifles de energía, así como también cañones, minas explosivas, drones de ataque, vehículos aéreos y terrestres reforzados, misiles y todo tipo de armas, los cuales hacían contraposición con la energía natural de un saiyano capaz de replicar los mismos efectos. Lo más sorprendente es que este no era el límite de la capacidad tecnológica de los Tsu-Fruianos, dado que su máxima potencia se hallaba dentro de las ciudades y sus bases principales, como los tan resistentes campos de energía que protegían de ataques colosales, y no era tan fácil acceder a su interior por la inmensa cantidad de trampas y defensas. Dovahk, después de pelear por tanto tiempo y comenzar a resentir los síntomas de la fatiga, alcanzó a observar un pequeño rayo de luz que se filtraba entre todas las nubes oscuras y el cielo contaminado, dándose cuenta que ya había amanecido. Si no fuera por eso ni se daría cuenta de que ya pasó un día completo debido a la enorme contaminación, pero lo intuyó gracias a sus cálculos, ya que, según lo último que recordaba, él había salido de su aldea desde la mañana y no tardaron más de 2 horas en llegar al campo de batalla, siendo todavía de día. Pensar en todo el tiempo que pasó combatiendo contra sus enemigos y lo precavido que fue para evitar ataques mortales hizo que su cansancio se hiciera más fuerte por la influencia mental, ya que también se enfocó en el hambre que en esos momentos comenzaba a sentir, al fin y al cabo formaba parte de una de las razas con mayor apetito del universo. Esto ya no es divertido, quiero comer algo. No solo tú, mocoso, todos nosotros. Una voz desconocida se escuchó por detrás de Dovahk, quien había expresado su malestar en voz alta, sin darse cuenta que podía ser escuchado por los demás. El niño se sobresaltó por lo inesperado que fue eso, dándose la vuelta y tomando su postura de combate preparado para pelear, pero se calmó tan pronto reconoció la vestimenta saiyana. ¿Qué carajos? No me asustes, casi te mato. Ja 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 ja. El saiyano se echó a reír por el comentario del impresionado niño. ¿Matarme? ¿Tú a mí? Buen chiste. Como sea, escuché lo que decías de que tienes hambre. Nos estamos tomando un descanso, ¿por qué no vienes a comer algo? Acepto. Exclamó inmediatamente predispuesto Dovahk, con un hilo de saliva escurriéndose por su boca. ¿Pero dónde conseguiste comida?
Todos los animales de la zona ya deben de estar muertos con tanto desastre. ¿Eh? ¿No sabes algo tan básico, niño? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Lo miró con una expresión de desconcierto. Un día. Ya veo, tiene sentido por tu edad. Bueno, para tu información, nos comemos los cadáveres de nuestros enemigos. Dovahk se quedó mudo ante tal respuesta y la forma tan natural con la que ese hombre la dijo. Demasiado turbio. Esto ya iba más allá de lo que él podía soportar, pero tampoco podía exigir más, dado que se trataba de una guerra por la supervivencia de su especie y los Saiyanos harían todo lo posible por sobrevivir, así que él debía hacer lo mismo si no quería morir tan pronto y por una razón tan absurda como lo es el hambre. ¿Crudos o cocinados? Fue la pregunta más natural que salió de la boca de Dovahk. Como mínimo esperaba algo comestible. Con la cocción adecuada se vuelven crujientes, respondió el hombre. Me sirve. Entonces andando. El Saiyano se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia cierta dirección, pasando de largo de los soldados enemigos que aún rondaban por la zona, puesto que también habían más Saiyanos, combatiendo y se rotaban los turnos. ¿Cuál es tu nombre, niño? Dovahk. ¿Y usted, señor? Se presentó el chico mientras lo seguía. Señor. ¿Por qué me dice señor? Tengo tan solo 17 años. Gritó ofendido. Más vale que te memorices mi nombre, porque seré quien ponga fin a todos esos estúpidos Tsufrui. Me llamo Nappa. Nappa. Dovahk abrió los ojos producto de la sorpresa. Reconocía ese nombre muy bien por pertenecer a uno de los pocos Saiyanos con un mínimo de relevancia dentro de la historia, aquel que acompañaba a Vegeta. No me había fijado bien en su apariencia, pero viéndolo con atención creo que sí se parece a su versión adulta. La única diferencia es que más delgado, no está calvo y no tiene su bigote. No esperaba encontrarme con él. Perdón. Da igual, como sea. Nappa chasqueó la lengua molesto, todavía ofendido por la comparación. Dovahk simplemente lo siguió en silencio para no arruinar más las cosas con él, y al cabo de unos minutos llegaron a un pequeño campamento alejado por un par de kilómetros. Dicho campamento era bastante sencillo, con solamente las cosas básicas para un descanso rápido. Había troncos que funcionaban como asientos, una enorme fogata y muchos cadáveres de soldados tsufruianos apilados en espera de ser cocinados, mientras que los más próximos a ser puestos bajo el fuego o que se encontraban en medio del proceso fueron empalados. Fue una escena perturbadora para Dovahk, ya que, desde su punto de vista, parecían seres humanos comiéndose a otros, debido a su enorme parecido físico, con mínimas diferencias como la estatura, complexión y la cola que tienen los Saiyanos. Fuera de eso lucen como terrícolas, así que se volvía desagradable de ver para el reencarnado, quien lo interpretaba como canibalismo, hasta ganas le había dado de vomitar pero decidió aguantarse. Vamos a sentarnos o esos dragones se acabarán todo, indicó Nappa, yendo junto con Dovahk hacia la fogata para hacerse un espacio en la lista de los próximos a comer. Como él era más fuerte que gran parte de ellos, nadie se atrevió a recriminarle por meterse. Este se ve bueno. Nappa observó cuidadosamente los cuerpos cocinándose y, como si fuera un gran experto en el área culinaria, tomó el que más apetitoso se veía, y con su enorme fuerza bruta le arrancó los dos brazos para dárselos a Dovahk, quien los sostuvo con algo de duda e incertidumbre. ¿Qué esperas? Come, anda. Sí. Con un poco de asco y duda, Dovahk se llevó a la boca uno de los brazos y le dio una pequeña mordida. Una vez que masticó la carne y tragó, sus instintos más salvajes parecieron despertar y todo indicio de pudor desapareció, comenzando a comer desesperadamente sin importarle nada más que saciar su inmensa hambre, lo que le provocó una pequeña carcajada a Nappa. Sabía que te gustaría. Escogí el mejor, afirmó muy orgulloso antes de comenzar a comer de la misma manera. ¿Qué hace un niño en este lugar? Las dudas de los demás Saiyanos empezaron a sonar por todo el campamento al notar la presencia de Dovahk. No creo que deba estar aquí, parece muy débil. Debería estar con los debiluchos esos, trabajando de granjero y cultivando en esas feas aldeas. No durará mucho tiempo por aquí. Pueden cerrar sus estúpidas bocas. Nappa elevó la voz molesto. No me dejan comer a gusto, ya saben que detesto cuando hacen ruido mientras desayuno. Lo sentimos.
Todos sus compañeros bajaron la cabeza como muestra de arrepentimiento, ya que temían ser molidos a golpes por el corpulento Nappa. Pero hablando en serio, ¿quién es él?, preguntó uno de ellos con genuina curiosidad. No me digas que acaso tuviste una aventura y ahora quieres sacar beneficio entrenando a tu descendencia. No, idiota. Ese mocoso se llama Dovahk. Lo encontré por ahí haciendo el tonto. ¿Dovahk? ¿Acaso dijiste Dovahk? Otra voz se escuchó desde la lejanía, perteneciente a una persona que estaba saliendo de una de las carpas improvisadas del campamento, pero a diferencia de los demás, esta fue una voz que no molestó a Nappa, al contrario, más bien lo intimidó. J. Jefe Vegeta, pronunció Nappa sorprendido, dejando de comer para no faltarle el respeto. Pensé que estaba descansando. Contesta mi pregunta. ¿Dijiste Dovahk? Vegeta III fue aún más insistente con su interrogatorio. Sí, así dijo que se llamaba. Después de contestar, Nappa volteó en dirección de Dovahk, quien todavía estaba concentrado en su comida, así que le dio un brusco empujón para llamar su atención. Preséntate, niño. ¿Qué demonios quieres?, se quejó Dovahk fastidiado por ser interrumpir su comida, pero tan pronto reconoció la mirada de Vegeta III supo por qué, por lo que decidió ser cortés y dejarlo para otro momento. Así es, yo soy Dovahk. Un gusto conocerlo. Ese cabello, no cabe duda que eres tú. El niño que recogí del cadáver de su madre en pleno campo de batalla, dijo Vegeta mientras esbozaba una sonrisa orgullosa sin perder su violenta expresión. Yo mismo te puse ese nombre, hijo de casa. Hijo de casa. Todos los presentes detuvieron sus actividades ante la impactante noticia que su líder soltó públicamente. No podían creer que tenían frente a ellos la descendencia de una leyenda al nivel de Vegeta III. ¿Qué hace su hijo aquí? Debido a la sorpresa, Nappa se tambaleó en un intento de procesar ese impactante suceso. No esperaba para nada que al niño que invitó a comer casualmente fuera alguien con tal grado de importancia para la sociedad saiyana. Veo que has crecido bien, mocoso, señaló Vegeta con interés. Y que también has decidido participar en la guerra. Nada mal. Así es. En cuanto dominé mi fuerza, decidí ponerme a prueba con retos más difíciles. Dovahk contestó de la manera más respetuosa posible para no molestar a su futuro rey. Aun si se había dado cuenta que Vegeta tenía cierta predilección por él, intentó no abusar de su suerte. Se nota que tienes sangre guerrera. Qué bueno que viniste. Vamos a seguir matando escorias tsufruianas hasta el cansancio. No puedo esperar más. Dovahk fue completamente deshonesto con su comentario, pues solo quería volver su atención hacia la fogata y seguir devorando lo máximo posible la comida disponible. Dovahk tuvo bastante suerte de encontrarse con Vegeta III en ese campamento, dado que el futuro rey solía ser el tipo de guerrero que nunca se quedaba más de un día en un solo punto. Siempre andaba de un lado a otro, peleando y ocultándose para no ser encontrado por el ejército Tsufroi, quienes lo tenían fichado como su mayor objetivo a vencer, ya que si lo vencían entonces destruirían la moral saiyana y diezmar sus fuerzas de combate. Desde ese entonces, Dovahk fue tomado bajo la tutela de Vegeta III, quien decidió tenerlo cerca para enseñarle a ser un excelente guerrero y aprovechar su gran talento. Esto incluía el apoyo de su élite, como Nappa, Paragus y demás combatientes que fueron escogidos por Vegeta para liderar la guerra contra el ejército enemigo. El pequeño niño jamás se esperó en lo absoluto un resultado como este. Era demasiado bueno para ser verdad, ya que Vegeta III no era para nada estricto con él, al contrario, parecía consentirlo enorgulleciéndose de Dovahk mientras más enemigos mataba con el tiempo. Llegó a sentir que fue una ironía de la vida, pues de quedarse con Bardock lo más probable es que hubiese sido reprendido más de una ocasión. ¿Cómo podía pasar esto? ¿No se supone que su futuro rey era un tirano que veía a todos como basura y seres inferiores a excepción de él mismo y su primogénito? Incluso sus métodos fueron más compatibles con el estilo de Dovahk. Los saiyanos más fuertes, como el mismísimo Vegeta III, atacaban de frente a los enemigos sin importarles nada sino la destrucción, mientras que el grupo de Bardock desde el inicio se notó que eran bastante tácticos y pensaban sus movimientos con antelación para no arriesgarse más de lo necesario. Era esa la diferencia entre los saiyanos de clase baja y los poderosos.
Su nueva rutina fue la misma durante los próximos meses. Dovahk se unió a los grupos de ataque frontales de Vegeta III y peleaba con su máximo poder sin importarle la estrategia. Después de eso regresaba a la retaguardia para descansar y, una vez recuperado, repetía el proceso. A partir de ese punto no fue tan difícil para Dovahk seguirle el ritmo en los demás, puesto que era apoyado por el mismísimo Vegeta III o, en su defecto, los altos mandos como para Gusonapa. Y sin darse cuenta, el tiempo había pasado. La guerra continuaba y no parecía que iba a terminar pronto, de no ser por cierto fenómeno natural que estaba por convertirse en un factor decisivo. En uno de los tantos asaltos a los que Dovahk ya se había acostumbrado a ser seguido, el niño disparaba ráfagas de ki con la suficiente potencia para volar en pedazos a sus objetivos y explotar sus alrededores. No quiso depender única y exclusivamente de los ataques a distancia, así que cambió su estilo de lucha por uno cuerpo a cuerpo y destrozó a sus oponentes con fuertes puñetazos y patadas. ¿Qué demonios pasa? Dovahk se detuvo a pensar en lo extraño que estaba resultando el asalto de ese día, ya que los soldados enemigos no le prestaban tanta atención como de costumbre, sino que se concentraban en huir como si protegieran algo, así que decidió impedir que logren lo que sea que intenten hacer. Dovahk se impulsó con su gran velocidad hacia ellos y evitó que siguieran avanzando, destrozándoles la cabeza a varios de sus enemigos con sólidas patadas y duros puñetazos. No le tomó más de 15 segundos acabar con un pequeño grupo de 20 soldados, encontrándose con su última víctima tirada en el suelo. No, más que suplicar, se lamentó al borde de las lágrimas el temible destino que estaba por sufrir. El pequeño niño no terminó de hacer su trabajo, en lugar de eso se detuvo y observó la escena frente a sus ojos ligeramente consternado. Por más raro que suene, en todo ese tiempo Dovahk no había visto a ningún soldado sufrir y rogar por su vida, al contrario, incluso se iban de este mundo con un insulto o maldición hacia sus asesinos, sin perder su orgullo, y en otros casos ni siquiera tenían la oportunidad de dar unas últimas palabras puesto que eran asesinados tan rápido que ni ellos mismos se daban cuenta que eran sus momentos finales de vida. No obstante, lo que más raro le pareció a Dovahk es el hecho de que la persona frente suya no tenía la pinta de ser algún combatiente o miembro de las Fuerzas Armadas del Ejército Tsufroi, más bien parecía un simple civil sin conocimientos básicos del uso de un arma. Tan frágil, tan débil e indefensa. Su pierna rota la condenaba a una cruel muerte. Papá, lo siento, no podré cumplir con tus expectativas, ni siquiera me pude despedir de ti. Todavía en silencio, Dovahk siguió apreciando el trágico desenlace de esa persona. Bien pudo matarla al instante y ahorrarse ese patético acto de lamentarse frente al enemigo, pero algo en el fondo se lo impidió hacerlo con la misma frialdad e indiferencia con la que lo hacía con sus otras víctimas, los cuales no parecían mostrar arrepentimiento en sus acciones. De alguna forma Dovahk se proyectó en esa persona, en sus últimos momentos mientras se lamentaba no haber podido hacer las cosas de la manera correcta y simplemente esperar de todo corazón que su familia pueda superar las adversidades sin su ayuda, pero al mismo tiempo suplicando por un improbable milagro que jamás iba a llegar por lo injusto que era la vida, y recordar esto claramente lo enfurecía. Tú no eres una guerrera. ¿Qué diablos haces aquí? Cuestionó Dovahk con gran firmeza en su voz, aunque era difícil dar una imagen imponente por ser tan solo un niño escuálido. La chica, quien hasta hace poco parecía sumergida en su propia tragedia, se detuvo para observar directamente al niño con bastante miedo. Tener tan cerca a un saiyano muy peligroso capaz de acabarla en un abrir y cerrar de ojos la atemorizaba bastante, tanto así que le costaba pronunciar una sola palabra. Oye, en serio. ¿Qué haces aquí? Dovahk suavizó su tono de voz en esta ocasión para calmarla y no asustarla más de lo que ya estaba. ¿Eres consciente de que en el campo de batalla puedes morir si no tienes las actitudes suficientes? ¿Por qué decidiste aventurarte a venir a este lugar? Y darse cuenta de que se trataba de un pequeño niño ayudó un poco a calmarla, pues no se veía tan intimidante a comparación de los adultos y su mirada feroz, además de que parecía ser alguien razonable. Podía notar humanidad en sus ojos, lo que le hizo sentirse estúpida porque no valía la pena sentir confianza en el enemigo. No sé. Bueno, está bien si no quieres decirme, no voy a insistir.
Lo único que puedo decirte es que no te preocupes, no te voy a matar, sencillamente porque me diste pena. De todos modos no llegarás muy lejos con esa pierna rota. Lo sé. Todo es mi culpa, solo quería ser de utilidad para papá, dijo ella más tranquila, reemplazando su sentimiento de temor por uno de impotencia, reflejado en su mirada fija sobre el suelo, ya sin importarle nada más. ¿Qué pasó exactamente? La chica levantó la vista un poco para observar al pequeño Saiyano. Sabía muy bien que contar sus planes al enemigo era una idiotez en todo el sentido de la palabra, pero no es que importara de todos modos, ya que, como él dijo antes, no llegaría muy lejos con esa herida. Entonces, ¿por qué no desahogarse teniendo la oportunidad? Le haría bien. Sé muy bien los motivos por los que empezó esta guerra. Todo es nuestra culpa. Los nobles y altos mandos de nuestra raza provocaron la furia de los Saiyanos al tratarlos como esclavos. Mi padre sabe toda la historia y no está de acuerdo en que siga, solo es un derramamiento de sangre innecesario. Yo comparto su misma opinión. Sin embargo, él empezó a creer que ya es demasiado tarde y es imposible arreglar las cosas, pero yo todavía no. ¿Dices que esto se puede arreglar?, preguntó Dovahk, intrigado en la historia de esta desconocida chica, que de alguna manera logró llamar su atención por reconocer sus errores. En dado caso que sea así, ¿qué tiene que ver todo eso con que estés aquí? Sí, creo en eso. A eso iba. La chica asintió con la cabeza y tragó saliva. Quise demostrarle a mi papá que los Saiyanos no son tan malos, así que decidí ir a investigarlos de cerca, pero claramente no fue tan fácil como pensé. Aparte de eso, recolectar el último material para el arma definitiva, el cual se encuentra en territorio enemigo, en el caso de no convencerme a mí misma, esa fue su condición. Ya veo. Dovahk guardó silencio por unos segundos, como si reflexionara acerca de su historia, solo para finalizar su divagación con un suspiro. Si te soy sincero, qué estúpido de tu parte arriesgarte tanto solo para intentar descubrir la bondad de los Saiyanos en plena guerra. Como bien dicen, las buenas personas son las más tontas, incluso me contaste acerca de esa supuesta arma definitiva cuando pudiste omitir ese detalle. Lo entiendo, pero no quería mentir y dar una falsa imagen, después de todo comparto la culpa por lo que sufrieron, pero bueno, logré en parte mi objetivo, descubrí que tú no eres malo. Súbete a mis hombros, demandó el pequeño con gran seriedad luego de acercarse a ella e hincarse para que le sea más fácil subir. ¿Eh? ¿No me escuchaste? Dije que te subas. El niño resopló con fastidio, resignándose a hacer él todo el trabajo, así que la subió sobre su espalda. ¿Por qué haces esto?, cuestionó ella bastante sorprendida. Porque yo tampoco quiero que la guerra continúe. A pesar de formar parte de una raza guerrera, los primeros días en los que participé fue bastante duro para mí. Demasiada crueldad innecesaria. Si tu regreso con tu padre puede hacer algo para detener este conflicto, entonces haré todo lo posible para que así sea. En este punto, Dovahk había dejado de pensar en el futuro de la historia canónica del mundo en el que renació. Todavía no había vivido algún evento importante y su mente ya estaba demasiado agotada por verse involucrado en una de las peores épocas de dicho universo. ¿Por qué no terminarlo de ser posible? Quizás ayudarla podría crear una historia muy distinta a la ya conocida, como una posible reconciliación entre ambas razas. ¿Cómo sería el mundo de Dragon Ball de esa manera? ¿Todo iría mucho mejor o peor? De cualquier modo, él no estaba interesado en mantener o cambiar la historia original, solo quería obtener el resultado más apropiado según su lógica. Gracias, en serio. La chica sintió que las palabras de Dovahk eran sinceras, así que esbozó una leve sonrisa. Te llevaré a donde me digas, pero tendremos que ser discretos. Si alguno de los míos me ve contigo me tacharán de traidor, y si tus amigos me descubren pensarán que te secuestré para usarte de rehén. No te preocupes, lo entiendo. Conozco una ruta. Perfecto, andando, concluyó Dovahk sin más preámbulos.
Dovahk aprovechó que el campo de batalla era un completo caos y que todos los participantes en dicha guerra estaban ocupados matándose entre ellos, además de que sus compañeros no estaban cerca porque lo dejaron a cargo de una misión en solitario como parte de su entrenamiento, así que desde ese instante tuvo una enorme ventaja de evitar encuentros peligrosos, moviéndose entre las sombras y escombros para evitar ser detectado. Hacer esto era incluso más difícil que ser un mero soldado. Mientras que ser un guerrero solo requería de matar a sus enemigos y sobrevivir, en ese papel de elemento neutral corría el doble de riesgo y tenía más complicaciones como no dejarse observar por nadie. Si hacía gala de todo su poder y volaba a máxima velocidad, llamaría la atención de medio mundo, así que solo podía correr y desplazarse de rodillas, cargando a la chica sobre sus hombros. Luego de 2 horas que se sintieron como una eternidad para Dovahk, finalmente ambos llegaron a su destino. Gracias a la guía de la chica fueron capaces de evitar encontrarse con otros Tzufroi, además de ingresar al interior de la ciudad militar más importante de su raza. Si Dovahk tenía que ser honesto, le causaba bastante sorpresa lo que veía. Tomando en cuenta que se crió en condiciones casi primitivas, desde que reencarnó y que en su vida anterior vivió en precariedad, observar una ciudad de aspecto futurista y lujoso era todo un placer visual. Los edificios perfectamente lisos, las construcciones simétricas y sin aparentes fallos, además de la ausencia de contaminación y escándalo como lo sería en una ciudad de la Tierra lo hacía digno de apreciar. ¿A dónde te llevo? Obligándose a sí mismo a salir de su estupefacción, Dovahk le preguntó a la chica sobre su espalda. Al edificio principal. Es aquella torre. Ella señaló con su dedo hacia cierta zona, la cual fue fácil de observar para Dovahk. Muy bien. Sin más, Dovahk prosiguió a seguir su avance sigiloso hacia dicho edificio. Como era una ciudad militar, no había rastro de gente deambulando por ahí, y los soldados que deberían rondar por el área seguramente se encontraban luchando en el exterior o reunidos principalmente en las fronteras, para protegerse de una posible infiltración, sin saber que una misma miembro de su raza fue la causante de permitir una. Se supone que esa ciudad estaba repleta de trampas como otro método defensivo en caso de presencia enemiga, pero gracias a la guía de esa chica, también fue posible evadir cada una de ellas debido a que conocía los caminos como la palma de su mano, así que este trayecto fue mucho más tranquilo que el de las afueras de tal modo que consiguieron llegar a su destino en menos de 10 minutos. Supongo que aquí nos separamos, dijo Dovahk después de llegar justo a la entrada del edificio principal y dejar a la chica sobre el suelo. Sí. Yo me haré cargo del resto. Esperemos todo salga bien. La chica esbozó una sonrisa mientras veía al niño darle la espalda para comenzar a irse. Gracias. Como sea. Dovahk le deseó suerte internamente, lo que se reflejó en el relajar de su expresión.